Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio a esta hermosa reunión. Qué bueno que está aquí con nosotros. Esperemos que lleguen nuestros demás hermanos y queremos saludar a todos los que nos escuchan a través de estas bocinas. Amén. En esta hermosa tarde le quiero invitar a que abra su Biblia ahí en 1 de Pedro 5:7. Con un amén, cuando ya lo tenga ahí, 1 de Pedro 5:7, si se puede poner de pie cuando ya tenga la cita, por favor. Usted me va a seguir ahí con su vista, dice así la palabra de Dios, ahí en 1 de Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más lo voy a leer. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. El día a día, amén, no es fácil. Amén. Hay tareas, todos tenemos tareas por realizar en nuestro hogar, nuestra casa. Amén. Con nuestra familia tenemos responsabilidades. Tenemos plazos que cumplir, amén. Y todo esto, pues nos genera una presión, ¿verdad? En nuestras vidas, amén. Y esto nos vuelve algo ansiosos también. Y queremos todo, amén. Y todo lo queremos para ayer, ¿verdad? Pero con Dios, amén, todo tiene su tiempo, amén. Y le decía que la ansiedad pues no nos ayuda a realizar nuestras tareas, ¿verdad? Nuestros propósitos. Y esto solamente aumenta una sensación de que pues nunca vamos a terminar, ¿verdad? Nunca vamos a realizar esas tareas, ¿verdad? Que tenemos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Nosotros no tenemos el control del tiempo. Solamente Dios tiene el control, amén. Por eso la mejor decisión que podemos tomar hoy en día es entregar todas nuestras expectativas a Dios. Él es poderoso y Él es suficiente para sostenernos en la angustia. Y Él es eficaz para guiarnos también en un camino de seguridad y de paz. Tenemos que depositar en Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene el cuidado especial de nosotros. Amén. Y solamente quiero darte 3 consejos en esta hermosa tarde. Amén. Que si tú dices, pues el problema es el tiempo, amén, déjame decirte que Dios es la solución. Tienes que buscar a Dios. Él va a obrar en el momento correcto. Amén. El corazón se llena de paz cuando nosotros buscamos a Dios. Tenemos que mantener nuestros ojos mirando hacia arriba, amén, a donde está nuestro Señor Jesucristo, amén. No aquí abajo en donde están los problemas y las situaciones, amén. Tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Dios es un refugio seguro, amén. Su palabra nos da la seguridad, amén. Y eso nos va a ayudar a alejarnos de todas nuestras incertidumbres, amén. Entonces yo te invito en esta hermosa tarde, amén, que has venido, amén. Si traes problemas, si traes angustia, amén, que se las dejes al Señor, amén, en esta hermosa tarde. Gózate, amén, en la alabanza. Alaba al Señor, levanta tus manos, deja todos tus problemas en manos del Señor y adórale, amén. Él está aquí en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. A Él hemos venido a alabarle, a adorarle, amén, porque Él es digno de toda alabanza y de toda oración, amén. Y Él va a hacer lo demás, amén. Yo le invito a que se ponga de pie para hacer una oración y dar inicio a esta reunión. Padre bendito, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, en este lugar, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para darte las gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas, Señor, cada mañana, Señor. Y hoy podemos estar aquí, Señor, juntos
en armonía, Señor, como a ti te agrada, Señor, para alabarte, para exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor, que han dispuesto en su corazón el venir, Señor, y escuchar de tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor. Oh, Señor, quita, Señor, toda barrera, Señor, quita, Señor, todo lo que esté estorbando, Señor, en nuestra mente, Señor, toda distracción, Padre Santo, aleluya, que podamos, Señor, entrar en tu presencia, Señor, a través de la alabanza, Señor, a través de la adoración, Padre bendito, y que podamos salir llenos, Señor, de tu presencia, llenos de tu gozo, Señor, llenos de tu paz, Señor. Bendice, Señor, a los músicos, Señor. Bendice, Señor, al que va a traer tu palabra, Padre bendito. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través, Señor, de tu siervo, Padre Santo, aleluya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a nuestra reunión de esta misión de la comercial. Vamos a disponer nuestro corazón a alabar el santo nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mi canción es todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mi canción es todo el día, hoy tus atrios llenaré de mi alegría. Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré de mi alegría. Cantaremos a ti, mi Señor, porque tú eres bueno, Padre. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día. Hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día.
guiar. Señor. Amén, amén. Siga exaltando el nombre de Jesús. Sí, Señor. Qué bueno que están aquí, hermanos, en la casa de Dios. Gócese, hermanos, sea libre, levante sus manos. Aleluya. Que no le importa aplaudir, amén. Amén, amén. No puedo, si anunciaré y hablaré Permítanme compartirles una porción que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y hay una promesa hermosa, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay una promesa, hermano. Este cuerpo que a veces se cansa, este cuerpo corrupto que a veces falla, dice la palabra del Señor que Él lo transformará por un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esa es una hermosa promesa de nuestro Señor. Amén. Aleluya, Padre. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será
ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. 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 Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Habrá un día, Señor, que estaremos frente a ti, Señor, alabándote y glorificando tu santo nombre, Señor. Te amamos, Señor. Aleluya sea tu nombre, Señor. Amén, amén. Dice en Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Eres Rey, Padre. Te exaltamos. Oh, perfecto, inigualable Dios.
pueblo, mi Señor. Aleluya a tu santo nombre, Señor. Te amamos y glorificamos, precioso Rey. Disfrutamos, Señor. Disfrutamos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Muévete en medio de nosotros, Señor. Y prepara nuestro corazón, Señor, para la palabra que hoy será dada, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Amén. Aleluya, amén. Así vamos a despedir a nuestros pequeños para que pasen a las aulas y nos disponemos para leer de la porción que el Señor hoy ha preparado. Amén. Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos todos. Veo muchas caras nuevas y me alegra el corazón verles y ver que el Señor ha añadido a su pueblo los que han de ser salvos. Hay mucho fruto de la brigada, hay mucho fruto del evangelismo y les invitamos a que sigamos saliendo a predicar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está sin esperanza, y que salgamos a las calles todos los lunes. Estamos haciendo evangelismo. El pastor nos comunica a través del grupo de WhatsApp. Si acaso usted no está agregado al grupo, háganoslo saber para agregarlo y que sepa de los comunicados de aquí de la misión. Les pido, perdónenme, si nos ponemos de pie para leer la porción que hoy vamos a compartir. Leemos, oramos, ponemos este tiempo en manos del Señor y iniciamos nuestro estudio. Voy a leer, si me acompañan, a la carta primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. 3 al 5. Vamos a leer estos 3 versículos. Yo los leo, usted me sigue con su vista y oramos para poner este tiempo en manos del Señor. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, es tu preciosa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú dispongas nuestro corazón, Señor, que dispongas nuestros oídos, Señor, nuestra mente, Señor, para recibir esta preciosa porción que hoy tú has preparado, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, Señor. Quita de mí toda palabra torpe, Señor, toda idea humana, Señor. Que seas tú dirigiendo esta predicación, Señor. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. En un momentito más ya nos va a dar completa sombra para estar un poquito más cómodos. La semana pasada el pastor Alfredo dio una introducción acerca de la primera carta de Pedro, y fue muy hermoso ver cómo el Señor hablaba a nuestra vida de cómo no debemos permitir que nuestras circunstancias determinen nuestro carácter o nuestra identidad. Todos en algún momento hemos pecado, todos en algún momento hemos sido rescatados de una vida sin sentido, de una vida sin propósito, y el Señor nos ha traído a su luz admirable. El autor de esta carta es precisamente el apóstol Pedro. Pedro, a veces incrédulo, a veces impulsivo. Su nombre de pila era Simón, por eso se le llamaba Simón Pedro. Era un nombre bastante común en la antigüedad. De hecho, la escritura registra al menos en el Nuevo Testamento 8 Simones, 8 personas que llevaban este nombre. Pero hay algo muy particular en este nombre. Cada vez que Jesús le llamaba Simón a Pedro, lo hacía en un momento donde Pedro cometía errores, momentos en los que la imperfección de este hombre era manifiesta. Por ejemplo, Jesús le llamó Simón Pedro
cuando éste no pudo mantenerse despierto mientras velaba, mientras Jesús le había pedido que velaran juntos en oración. Después, cuando Jesús predicó a multitudes desde la barca de Pedro, le dijo a este: boga mar adentro. Y Pedro, escéptico, por eso ahorita decía yo, Pedro, a veces incrédulo, a veces impulsivo, renegó, porque él era pescador de profesión y toda la noche habían estado intentando pescar. Jesús le dice: boga mar adentro. Y Pedro, escéptico, le dice: solamente porque tú me lo pides, Señor, en tu palabra lo haremos. Y después de que vieron el resultado de esta palabra que el Señor les dio, boga mar adentro, y vieron cómo las redes se reventaban de tantos peces que habían pescado esa noche, Pedro se aleja un poco del Señor, cae de rodillas y cae arrepentido. Y la palabra dice: Simón cayó de rodillas arrepentido frente al Señor. Después, cuando los 12 apóstoles tuvieron una discusión acerca de quién era el mayor entre ellos, Jesús se dirigió a Pedro diciéndole: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y vemos nuevamente cómo Jesús le habla o se dirige a Pedro como Simón. Si me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 17. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este momento que registra la Escritura es la última vez que Jesús llamó a Pedro Simón. Pero algo sucedió en Pedro. Aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro inconstante, incrédulo, es este mismo Pedro que escribe esta carta, pero ahora es un nuevo Pedro. Ya no es Simón como le decía Jesús. El día de Pentecostés, Pedro fue lleno del Espíritu Santo y ya no existió más Simón, sino que a partir de este momento Simón se convirtió en Pietro, que significa roca. Pedro viene de Pietro, que significa roca, aquel a quien Jesús le confiaría las llaves del reino, aquel que celosamente predicó por primera vez el Evangelio ante multitudes, y esas multitudes que habían sido tocadas precisamente por el poder del Espíritu Santo. Es este Pedro que celosamente defendió su fe frente al concilio, aquel que fue encarcelado y milagrosamente liberado, aquel que confrontó al mago diciéndole: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este es un nuevo Pedro, ahora llamado apóstol Pedro, autor de esta carta que la semana pasada iniciamos su estudio. Todos en algún momento hemos tenido una identidad distinta. Como decía ahorita al principio, todos hemos sido rescatados de una vida sin propósito, de una vida miserable. Y nuestra vieja naturaleza, por la gracia y misericordia de nuestro Señor, ha terminado. Hemos sido restaurados, hemos sido renovados y somos criaturas nuevas en Cristo. Algunos en un proceso, otros recién iniciando estos primeros pasos de fe. Pero como lo decía el pastor Alfredo la semana pasada, nunca permita que sus errores del pasado, que sus pecados determinen su identidad. Tenemos un nuevo caminar en Cristo y eso es lo que debe determinar nuestra identidad. Y como dice el Señor, nosotros no somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios.
tenemos una nueva identidad. Dios nos ha adoptado como sus hijos y debemos alegrarnos con esta verdad gloriosa y absoluta. Así como Pedro en algún tiempo dejó sus redes y decidió seguir a Jesús, pasó un proceso de santificación, de preparación, hasta que el Señor lo vio apto y derramó su Espíritu Santo en él. Como decía en líneas anteriores, le dio las llaves del reino y le confió iniciar esta edificación de su iglesia, de la iglesia primitiva. Y así fue como el apóstol Pedro desea animar al pueblo perseguido, a estos que estaban pasando persecución. Y es desde que se instituyó la iglesia, hace más de 2000 años, el pueblo del Señor ha sufrido persecución, rechazo, ha padecido sufrimiento. El choque de la verdad del evangelio contra el pecado, contra el sistema de valores de este mundo, produce conflictos. Es la lucha entre la luz y las tinieblas. Es una lucha, es un conflicto real. Y aunque el diablo está derrotado, lo cierto es que el diablo hasta el día de hoy sigue cautivando personas, sigue matando, sigue engañando, sigue destruyendo familias, sigue destruyendo jóvenes. El poder del diablo es real. El diablo está derrotado, pero sigue matando, sigue destruyendo familias, como lo decía. Y no podemos negar que hay un sistema diabólico que mueve a este mundo, un sistema que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esta realidad que hoy vivimos no es distinta a la que padecieron los primeros creyentes en la iglesia primitiva. Después de Pentecostés, Pedro y los demás apóstoles se dedicaron a predicar las nuevas buenas de salvación y predicaban fervientemente acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es entonces que las autoridades romanas inician una persecución en la iglesia. Hay un mártir, el primer mártir que registra la escritura, que es Esteban, uno de los apóstoles que predicaba con gran denuedo. Cuando algunos vieron este denuedo con el cual Esteban predicaba, sobornaron a unos para que mintieran y este fuera arrestado. Si me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 7, versos 57 al 60. Libro de los Hechos, capítulo 7, versos 57 al 60. Es esta porción en la cual registra la muerte del primer mártir de la iglesia. Dice la palabra del Señor: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así es como la escritura registra esta primer muerte por causa de la predicación del evangelio. Murió apedreado mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Así fue muerto también Santiago, hermano del apóstol Pedro, autor de esta carta. Así también fue arrestado y encarcelado Pedro, quien milagrosamente fue liberado por Dios a través de ángeles que abrieron la cárcel. Con el paso del tiempo, todos los que habían creído en la resurrección de Cristo estaban siendo perseguidos. Incluso esta persecución era cruel y era en manos de Saulo de Tarso, este hombre que el Señor lo convirtió, que el Señor lo cautivó y se convirtió en el apóstol Pablo, autor de 1/3 de las cartas y libros del Nuevo Testamento. Estos primeros creyentes no la estaban pasando nada bien. Es en este momento cuando el apóstol Pedro envía esta carta a los que estaban dispersos, a estos que estaban siendo perseguidos, y les llama elegidos. Los llama, los exhorta a la obediencia, a la santificación, les desea paz e inicia su carta de una manera gloriosa. Y les pido, si me acompaña,
a esta porción, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vean cómo inicia la porción: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro quiere hacer énfasis en que este Dios al que ellos adoraban e históricamente los judíos adoraban, era también Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque históricamente los judíos reconocían a Dios como su creador y también como su libertador de la esclavitud de Egipto. Pero ahora, mediante la resurrección de Jesús, debían ver a Dios no solamente como su creador, no solamente como su libertador de la esclavitud de Egipto, sino también como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta primera parte, cómo Pedro identifica a nuestro Señor, contiene todo lo que la Biblia revela acerca del Salvador. Le llama Señor, porque Él es un gobernante soberano, un poderoso gigante. Él también es Jesús, le llama Jesús, por cuanto es el Hijo encarnado de Dios. Le llama Cristo, porque Él es Rey y Mesías ungido. Y además el apóstol Pedro incluye el pronombre nuestro. Él es nuestro Señor Jesucristo, porque pertenece a todos los creyentes. Jesús, el que murió y resucitó, nuestro Cristo, Rey ungido de Dios. Y Él nos ha prometido una herencia gloriosa. Y la verdad es que cuando la semana pasada me compartía el pastor Alfredo la porción que iba a preparar, eran alrededor de 9 versículos, y la verdad es que empecé a desarrollar, y los primeros 3 versículos fueron bastantes para no pasar por alto estas porciones, porque hay una verdad gloriosa, y es que el Señor nos ha prometido una herencia en los cielos. Y esta primera parte de nuestro sermón se va a referir precisamente a esto, a la herencia gloriosa que el Señor nos ha prometido. ¿Y por qué recibiremos esta herencia? ¿Será porque somos muy buenos? ¿Será por nuestras buenas obras o nuestras buenas intenciones? La verdad es que no. La Escritura nos dice, y esta porción precisamente nos aclara, nos dice que la herencia que Dios ha prometido es por su grande misericordia. ¿Y cuál es esa herencia? Vida eterna. Esa es la herencia que el Señor nos ha prometido. Me acompaña por favor a Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, por favor. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta porción no se refiere a una muerte física, no es que nosotros hayamos estado muertos físicamente y hayamos sido resucitados, sino habla de una muerte espiritual. Estábamos lejos del Señor, éramos indiferentes a las cosas de Dios, vivíamos una vida sin sentido, sin propósito, una vida miserable. Vivíamos una vida en la que no teníamos una perspectiva eterna. Solamente nuestra mirada, nuestros propósitos eran en lo temporal, en lo material, en lo terrenal. Vivíamos simplemente por vivir. Y dábamos rienda suelta a nuestros deseos carnales, saciábamos nuestro vientre sin ver más allá de nuestra propia vida. Pero hubo un día, así como Pedro un día decidió dejar sus redes y seguir a Jesús, así como un día el Espíritu Santo se derramó en esta iglesia primitiva y fueron llenos del Espíritu Santo, así nosotros, los que hemos confiado nuestra vida en el Señor, hubo un momento en el cual fuimos rescatados de las tinieblas y estamos en un proceso de santificación. Por eso el Señor
a través de su grande misericordia, y no por nuestras buenas obras, y no porque seamos buenos, ni siquiera porque lo mereciéramos, Él nos hizo renacer de nuevo. Efesios describe cómo nuestro Dios es rico en misericordia, y el apóstol Pedro así lo dice: Dios es grande en misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es la compasión que Dios experimentó por nosotros. Así como dice Efesios, Dios nos vio muertos en delitos y pecados, y Él no fue indiferente a nuestra necesidad. Él tuvo compasión por nosotros y entregó a su único Hijo para morir por nosotros, y de esa manera darnos una nueva vida, una nueva identidad. ¿Lo merecíamos? Definitivamente no. La misericordia lleva al creyente de una vida miserable a una vida abundante, llena de gloria, solamente por su gran misericordia. Y es que Dios se compadece de nuestra condición no redimida, de nuestra vida de perdición. Y cierto es que Dios fue muy paciente con nosotros, porque así como la semana pasada nos compartía el pastor Alfredo, el Señor ya había visto, Él ya conocía que cometeríamos errores, que cometeríamos pecados, que nos equivocaríamos, y aún así el Señor permaneció fiel y nos rescató de esa vida. Dios siempre es movido a misericordia. Incluso cuando Jesús sanaba a los enfermos, primero los sanaba, después oraba por ellos, y hasta el final se mostraba como Señor. ¿Y por qué no simplemente mostraba su deidad y su poder? La verdad es porque Él es grande en misericordia. Su gran misericordia motivaba el corazón de Jesús para compadecerse de la desgracia de los enfermos, incluso sabiendo que algunos no le reconocerían como Dios. Algunos que fueron sanados recibieron la sanidad y se olvidaron de Jesús. ¿Por qué Jesús, conociendo que eso iba a suceder, conociendo que había corrupción en estos hombres, en esas mujeres que no le reconocerían como Dios, por qué el Señor aún así los sanaba? La respuesta es: por su grande misericordia. Lo que hacemos en las brigadas, hermanos, de poner a la disposición de nuestros vecinos de la comunidad servicios, corte de cabello, consultas médicas, lo que hacemos no está condicionado a que ellos reconozcan a Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Porque el Señor demanda de nosotros misericordia. Tal vez solo uno se convierta al Señor, pero esa alma vale la pena. Vale la pena el esfuerzo de muchos, porque tenemos que ser así como el Señor, misericordiosos, y saber que no todos le van a reconocer, lamentablemente y dolorosamente. Pero así como el Señor era grande en misericordia, es grande en misericordia, nosotros somos exhortados a ser también misericordiosos. No solamente se trata de suplir necesidades materiales. Cuando en nuestras brigadas recibimos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, también procuramos predicarles el Evangelio y que sean ellos quienes tomen la decisión de rendir su vida a Cristo. No solamente se trata de suplir una necesidad material. Tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, porque la Escritura dice que Dios tiene misericordia del que Él quiere, y no nos corresponde a nosotros determinar quién sí y quién no. Tenemos que salir y suplir esas necesidades materiales si está en nuestro alcance, si está en nuestras manos. Y tenemos que ir y predicar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo obre soberanamente. La misericordia del Señor no está condicionada a la respuesta piadosa del necesitado. Su misericordia es y permanece por siempre, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar su naturaleza. Él es siempre bueno.
y Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Tal y como lo decíamos anteriormente, estábamos muertos y Jesús nos dio vida. Es por ello que el apóstol Pedro habla de un renacer, de un nuevo nacimiento, y no solamente de nacer de nuevo, sino que nuestro nacimiento debe tener un propósito: recibir una esperanza viva. Si me acompaña al libro de Jeremías, capítulo 13, verso 23. Libro de Jeremías, capítulo 13, verso 23. Dice la palabra del Señor: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. El profeta Jeremías hace una pregunta retórica. Se considera una pregunta retórica cuando el mismo texto da la pregunta y da la respuesta. Es decir, él se pregunta y se responde a sí mismo. ¿Puede hacer el bien alguien que está habituado siempre a hacer el mal? La respuesta es sí, pero solamente Dios puede hacerlo. Lo que el profeta Jeremías decía: ¿acaso un etíope que es de piel de color puede mudar su piel? ¿Acaso el leopardo puede cambiar sus manchas? La respuesta es sí. El poder de Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y esto nos lleva a reflexionar en lo mismo que nos compartía el pastor la semana pasada. Nuestros errores del pasado, nuestros pecados del pasado, nuestra vieja naturaleza e incluso nuestras circunstancias actuales no determinan nuestra identidad en Cristo. El Señor tiene propósitos gloriosos para nuestra vida. Si nosotros nos equivocamos en el pasado, no debemos ser engañados por el diablo y decir: no soy apto para tal o cual propósito que el Señor nos ha llamado. En eso consiste la vida nueva que Cristo nos ofrece, en que estando muertos en delitos y pecados, Él nos ha llamado y nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede transformar a un adicto, puede transformar a un adúltero, a un mentiroso, un ladrón, un desechado de la sociedad, y hacerlo hijo de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro con júbilo exalta la gloria de Dios, llamándole bendito. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que Él ha hecho en nosotros ha sido solamente por su gran misericordia, no por nuestras obras, no por nuestras buenas intenciones, sino que Él, por su gran misericordia, nos ha hecho renacer. Estaba yo muerto y Él me dio vida. Era yo un desechado y Él me ha hecho su hijo. Pero hay un fin glorioso de todo esto. El propósito no es solamente terrenal. Él no nos ha dado una nueva identidad para darnos una buena vida o una nueva vida aquí en la tierra, sino que hay eternidad en ese propósito. Recordemos cómo Jesús explicó a Nicodemo que el nacer de nuevo no implicaba entrar nuevamente en el vientre de su madre, sino que el nacimiento a que él se refería era espiritual, era interno, era profundo, pero también era eterno. Un mundo sin Cristo es un mundo sin esperanza. Si me acompaña a Proverbios capítulo 10, verso 28. Proverbios capítulo 10, verso 28. Dice la palabra del Señor: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Nuestra esperanza es alegría, hermanos. Es gozo, es vida en abundancia. Pero aquellos que no conocen a nuestro Señor, aquellos que han sido indiferentes a nuestro Señor, que no han decidido en su corazón entregar su vida a Cristo, su esperanza es terrenal. La esperanza que ellos tienen es temporal, y va a llegar un momento en que esa esperanza va a terminar.
saber que mi alma le pertenece al Señor y que ninguna enfermedad podrá impedir que mi espíritu vaya a su presencia. Aquel que sopló vida en mí debe producir alegría. ¿Hemos padecido enfermedades? Sí. ¿Hemos padecido dificultades? Sí. Pero ninguna enfermedad tiene la capacidad de interrumpir, de echar abajo esos propósitos gloriosos. Nada puede impedir que nuestro espíritu vaya a la presencia del Señor, porque le pertenecemos y nuestra vida está guardada en el hueco de su mano. Pero ¿qué pasa con aquel que no conoce a Cristo? ¿En qué pone su esperanza? ¿En qué pone su confianza? ¿Saben qué? En su salud, en el dinero, en su buen trabajo. Pero ¿qué pasa cuando nuestra esperanza está en nuestra buena condición de salud? ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad? Lo cierto es que terminará nuestra esperanza. Y si nuestra esperanza y nuestra confianza está en el dinero y este se termina, así mismo se terminará nuestra esperanza. Pero si nuestra fe está centrada en Cristo Jesús, si nuestra mirada, como lo decía nuestro hermano Carlos al inicio de nuestra reunión, si nuestra mirada está puesta en los cielos, de donde vendrá nuevamente nuestro Salvador, estaremos en paz, porque nuestra vida está confiada en sus manos, porque no dependemos de las circunstancias, sino de Dios. Todas las demás aflicciones y todos los demás padecimientos son pasajeros. La Escritura dice que vivimos una leve tribulación, una leve y momentánea tribulación. Si nuestra confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo, nuestra alegría y nuestro gozo nunca terminará. A pesar de la enfermedad, podemos estar pasando un proceso difícil, pero nuestro gozo no termina, nuestra alegría no se acaba, porque nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza son cielos nuevos y tierra nueva. Y esto será glorioso, hermanos. Esta misma esperanza es la que llevó al apóstol Pablo a decir a la iglesia de Filipo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba en estrecho, como dice la Escritura, porque para él el vivir significaba una oportunidad de seguir predicando el Evangelio, de seguir llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, a las nuevas iglesias que iban iniciando en este tiempo. Pero morir era encontrarse con su Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podremos nosotros en este momento abrazar esta verdad? ¿Podremos nosotros decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Si esa no es nuestra verdad, tenemos que orar al Señor y pedir que Él fortalezca nuestra fe y nos dé esa confianza y que nos dé ese gozo de que si nosotros estamos en esta tierra, cumpliremos un propósito glorioso, pero que si somos llamados a su presencia, estaremos seguros en la presencia del Señor, alabando su santo nombre. Así el apóstol Pedro les habla a estos primeros creyentes. Estos primeros creyentes no le estaban pasando fácil. Esta carta es escrita por ahí del año 60, 63 después de Cristo, y la crucifixión, la resurrección había pasado pocos años. Estos primeros creyentes habían decidido confiar su vida a Cristo, y que había traído como consecuencia persecución y muerte. Entonces no le estaban pasando fácil. Por eso el apóstol Pedro escribe esta carta, así como estudiamos la carta de Santiago, que también tenía un propósito similar a una iglesia que estaba dispersa. Así esta carta se dirige a los primeros creyentes y les dice: no se aflijan como aquel que no tiene esperanza, porque bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su sacrificio en la cruz nos hizo renacer, nos dio vida nueva, nos dio una esperanza viva. Ese es el mensaje con el cual inicia el apóstol Pedro esta carta, dirigiéndose a estos primeros creyentes que estaban dispersos.
¿Habrá pruebas? ¿Habrá tribulaciones? Por supuesto que sí. Porque el hecho de ser creyentes no nos hace inmunes a las pruebas. El hecho de ser creyentes no nos exenta de tener dificultades, de padecer enfermedad, de tener problemas en casa. Pero la esperanza que tenemos en nuestro Señor es gloriosa. Y el hecho de que nosotros confiemos completamente en nuestro Señor, podemos decir que hay propósitos gloriosos en toda prueba y en toda tribulación, porque el creyente sabe y reconoce que todo obra para bien. Y eso es algo que posiblemente nuestra familia de sangre que no son creyentes no lo entienden. Podemos estar padeciendo la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, y permanece el gozo en nosotros, y ellos dicen, caramba, parece como si no le doliera. Pero lo cierto es que hay dolor por la separación temporal, pero hay gozo, porque sabemos dónde nuestros muertos están, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa de nuestro Señor, de estos cielos nuevos, de esta tierra nueva, tiene unos atributos, como lo dice la Escritura. La herencia que habremos de recibir de Jesús es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia es una riqueza o conjuntos de bienes que es transmitido como legado a un miembro de la familia, muchas veces a causa de muerte de uno de los principales de esa familia. El apóstol Pedro desea que estos primeros creyentes que se encontraban dispersos pudieran alabar a Dios y esperar con paciencia esta herencia gloriosa. Él deseaba que su fe fuera afirmada, fortalecida. El apóstol deseaba que no olvidaran que ellos ya eran parte de la familia de Dios y que Jesús, al ascender a los cielos, les había prometido una patria celestial, una morada eterna. Como les decía, estos primeros creyentes no la estaban pasando bien, pero el apóstol Pedro les dice, recuerden, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió, Él nos prometió una morada eterna. Mis hijas están pequeñas y posiblemente ellas aún no tengan la capacidad de poder administrar una herencia. No están capacitadas aún. Ellas necesitan crecer, madurar y ser sabias para poder administrar una herencia. Asimismo, el Señor desea capacitarnos para estar eternamente preparados para recibir esta herencia gloriosa. Por eso, mientras nosotros estamos en esta tierra, somos capacitados, somos perfeccionados, y muchas veces a través de pruebas, a través de tribulaciones. ¿Qué es lo que el Señor desea hacer con nuestra vida? Que seamos cada vez más perfectos y más cabales, siendo preparados para toda buena obra y también preparados para recibir esa herencia gloriosa en los cielos, porque esta herencia no es cualquier herencia, no es una herencia material, sino es una herencia gloriosa en los cielos. Como decía en líneas anteriores, esta herencia es incorruptible. ¿Qué quiere decir que es incorruptible? Que a pesar de nosotros, esta herencia no se degenera, no puede ser destruida. Nosotros podemos recibir una herencia de nuestros padres, y la verdad es que si llega una necesidad, no nos va a dar dolor y vamos a vender lo que a nosotros no nos costó. Tal vez no seremos buenos administradores, pero nuestra herencia en los cielos es eterna, no cambia, no se devalúa, no se destruye. Dice la Escritura que esta herencia en los cielos es incontaminada, es pura. Allá no hay pecado, allá no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad. Esta herencia gloriosa no es contaminada como lo que podemos recibir materialmente aquí en esta tierra. En este mundo hay contaminación. Vivimos en un mundo caído, donde la contaminación es verbal, es visual, es auditiva, está en todos lados. Hace algunos días, semanas,
fuimos a una celebración de 15 años de una compañera de Jimena. Y fuimos por un compromiso que teníamos con la familia. Pero es muy difícil estar ahí y escuchar lo que nuestros jóvenes escuchan. Es una contaminación auditiva que destruye, es una contaminación que corrompe. Esta herencia gloriosa es incontaminada. Allá no hay contaminación, ni verbal, ni visual, ni auditiva. Nuestra patria celestial es muy diferente a lo que vivimos en esta vida. Por eso la Escritura dice que no nos ha sido permitido conocer. Hay cosas que ojo no vio, que no ha bajado a corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Porque si alguno de nosotros pudiera ver, visualizar esta herencia gloriosa, anhelaríamos estar allá. Y el Señor nos tiene aquí con un propósito. Es una herencia reservada en los cielos para nosotros. Nuestra herencia es eterna. Y sabe, si usted ha confiado en el Señor como su único y suficiente Salvador, su lugar y mi lugar está asegurado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Tu lugar y mi lugar ha sido reservado en los cielos. Nuestra herencia en los cielos no se perderá jamás, sino que nos aguardará hasta el día en que seamos llamados a la presencia de Dios o hasta que Él venga por nosotros. Nosotros debemos tener esa certeza y debemos abrazar esa verdad. En este mundo corrupto tendremos tribulaciones, aflicciones, enfermedad. Pero debemos vivir y caminar en este mundo con una perspectiva eterna, poniendo nuestra mirada en los cielos. Porque como lo decía ahorita mientras ministrábamos en la alabanza, el Señor transformará nuestro cuerpo. Vivimos en un cuerpo de corrupción, en un cuerpo que a través del pecado, cuando el pecado entró a la humanidad, nuestros días fueron contados y nuestro cuerpo se habrá de cansar. Empezará a fallar, se empezará a enfermar y este cuerpo nos va a humillar, porque va a llegar un día en que no nos vamos a poder levantar, nos va a doler la espalda, vamos a empezar a padecer por este cuerpo de humillación. Pero hay una promesa de nuestro Señor, que Él transformará el cuerpo de nuestra humillación y lo hará semejante al de la gloria suya. ¿Y por qué transformará nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso? Porque, como lo decía, nuestra herencia en los cielos es incontaminada y este cuerpo corrupto no puede ir a la presencia de Dios, porque allá no hay contaminación. Nosotros debemos tener esa certeza que tenemos un lugar asegurado en los cielos. ¿Por nuestras buenas obras? No. ¿Porque lo merecemos? No. Porque fallamos todos los días y aún así el Señor nos perdona y nos recibe. Y ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros, esa herencia gloriosa, no va a terminar, no va a cambiar, es incontaminada, es inmarcesible. Este atributo de ser inmarcesible de nuestra herencia quiere decir que jamás terminará. Una flor se marchita, muere, pero nuestra herencia en los cielos, de tierra nueva y vida nueva, no morirá ni terminará jamás. Les pido si nos ponemos de pie para ir cerrando este mensaje e ir reflexionando en esta porción. Nuestro lugar está asegurado. Nuestra herencia en los cielos no se perderá jamás. Gracias a Dios y Padre de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo, que por su grande misericordia Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esta esperanza que nosotros tenemos es una esperanza que no desespera.
Es una fe que no avergüenza. Y no es que un evento sea más importante que otro. No es que la resurrección sea más importante que la crucifixión. Pero cuando Jesús resucitó, venció a la muerte. Y eso hace que nuestra fe no sea vana, porque tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que hasta el día de hoy intercede por nosotros. Lo que da vida a nuestra fe es precisamente que Jesús venció a la muerte, porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados y ascendió nuevamente a la presencia de Dios. Y no solo ascendió, Él intercede por nosotros y además nos ha preparado una morada eterna, una herencia en los cielos, reservada para aquellos quienes hemos depositado nuestra confianza en Él. Por eso el apóstol Pedro les recordaba a estos primeros creyentes: no se aflijan, tenemos una esperanza viva. Y así es como el apóstol Pedro les decía a esos primeros creyentes, porque nuestra vida está guardada en Cristo Jesús, está guardada por el poder de Dios mediante la fe. Dice esta porción que hoy estudiamos, y la leo completa porque es hermosa. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice la Escritura que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Repito, tu vida y mi vida está guardada en Cristo Jesús por el poder de Dios mediante la fe. Una fe que nos permitirá acceder a la salvación eterna de nuestras almas. Una salvación que será manifestada en los tiempos postreros. Hermanos, una salvación que no merecíamos, pero dice la Escritura que la recibimos por su grande misericordia. El Señor fue movido a misericordia porque Él es siempre misericordioso, que viéndonos muertos en delitos y pecados, viéndonos en una vida sin propósito, en una vida vacía, Él no fue indiferente a nuestra necesidad. Cristo nos justificó en la cruz del Calvario. Cristo nos dio libertad cuando creímos en Él. Y Él constantemente nos da libertad cuando pecamos y Él nos perdona. Cuando le fallamos y Él nos recibe. Pero no solamente eso, no solamente nos justificó, no solamente nos perdonó, no solamente nos salvó, sino que nos ha preparado una herencia gloriosa en los cielos, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, una herencia que no terminará, una herencia que no podemos perder. Aunque fallemos, no podemos perder, porque nuestra vida está guardada en Cristo. Y los que hemos confiado en nuestro Señor, dice la Escritura que Él no perderá ninguna de las ovejas,
que su Padre le ha confiado. Gloria a Dios. Y si tú esta tarde no tienes esta certeza, esta seguridad de esta herencia gloriosa, es necesario que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El camino aún está abierto, hermanos. La puerta aún no se ha cerrado. Si el Señor no ha venido por su iglesia, es porque Él sigue siendo paciente. Él sigue esperando que aquellos que aún no le han confesado se arrepientan de sus malos caminos y vengan a Él. Todos tenemos un amigo, un familiar, un hijo, una hija que aún no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orar por esas almas. Ellos tienen que conocer esta verdad absoluta de que el Señor es bueno, que el Señor ya nos ha justificado en la cruz del Calvario, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que hay salvación eterna, y no solo ello, que hay una herencia gloriosa en los cielos. En Él tenemos una esperanza viva. Este es el Evangelio de Cristo, que aun y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él no fue indiferente. Él nos justificó en la cruz, nos perdonó y nos salvó, y ahora nos aguarda un encuentro glorioso en los cielos. Mientras tanto, así como el apóstol Pedro se refiere a esta iglesia primitiva, hoy el Señor te dice: no temas, tu vida está segura en las manos del Señor. Habrá tristezas, sí. Habrá aflicciones, sí. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Él es nuestro fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Permítanme orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa porción que tú hoy has preparado para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú fuiste misericordioso, Señor, cuando vivíamos indiferentes a ti, Señor. Tu gran amor nos alcanzó, Señor. Tú enviaste, Señor, a siervos tuyos a predicarnos del Evangelio, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, gozando, Señor, con alegría una vida nueva, Señor, un nuevo propósito, una nueva identidad, Señor. Tú no solamente nos justificaste en la cruz del Calvario, Señor, sino que nos salvaste, Señor, y nos has preparado una herencia gloriosa en los cielos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta tu gracia, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestro corazón, Señor. Oramos, Señor, por nuestras familias, Señor, por nuestros amigos, Señor, que aún no te conocen, Padre, para que tú pronto, Señor, envíes, Señor, a tus siervos, Señor, a tus soldados, Señor, a predicar buenas nuevas de salvación, pero también que nos uses, Señor, como instrumentos de tu gloria, Señor, para llevar palabra de bendición, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, por esta porción que tú hoy has preparado, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tus caminos, Señor. Que las tribulaciones, las aflicciones, las tristezas, Señor, incluso la enfermedad, Señor, no mengue nuestra fe, Señor, no acabe nuestro gozo, Señor.
sino que vivamos en alegría, Señor, en gozo constante, Padre, porque nuestras circunstancias en esta tierra, Señor, no determinan nuestra identidad, Señor, porque nuestros errores del pasado, Señor, no determinan nuestra identidad, Señor. Somos linaje escogido, Señor. Somos real sacerdocio, Señor. Somos una nación santa, Padre. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre, Señor, de tu Hijo Jesús. Amén. Sigamos adorando a nuestro Señor. Sigamos reflexionando en esta palabra. Mientras entonamos un canto, adore al Señor. Adore al Señor. Ore por los suyos, para que pronto podamos estar aquí juntos, alabando el santo nombre de nuestro Señor. Ese lugar es mi deseo, más que una ilusión, es mi anhelo. Ese lugar quiero emprender mi vuelo. Hazme digno de llegar a tu presencia sin igual, Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. Sí, en el lugar de tu presencia quiero estar, contemplando tu belleza sin igual, donde el amor es y no se acaba la verdad, donde tú estás y todo es realidad. Ese lugar es mi deseo, más que una ilusión, es mi anhelo. Ese lugar quiero emprender mi vuelo. Hazme digno de llegar a tu presencia sin igual, Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. Algún día, Señor, estaremos cara a cara, Señor, contemplando tu bello rostro, mi Señor. Mientras tanto, Señor, sé tú con nosotros en nuestro caminar en este mundo, Señor. Que las dificultades de este mundo corrupto, Señor, no nos afecte, Señor. No haga variar nuestra fe, Señor. No haga variar nuestro ánimo, Señor. Manténnos firmes, Señor. Manténnos
fuerte, Señor, con nuestros pies en esta tierra, Señor, pero nuestra mirada fija en los cielos, Señor, de donde tú vendrás algún día, Señor, de donde tú vendrás por tu iglesia, Señor. Si no es que antes tú nos llamas a tu bendita presencia, a gozar de esta hermosa herencia, Señor, que tú nos has preparado, Señor. Te amamos, mi Señor. Te amamos, Señor. Haznos dignos, Señor, de estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor. Aleluya a tu nombre, mi Señor. Una herencia incontaminada es real. Un día nuestros ojos se cerrarán y el reino que tanto te predicaba, te vas a dar cuenta que es real. Esa herencia, ese lugar tan maravilloso donde no reina más el pecado, donde no hay enfermedad, es real. Y esto son buenas noticias, muy buenas noticias para aquellos que han creído en el Señor. Para aquellos que han creído en el Señor son muy buenas noticias. Pero para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, déjame decirte algo, no son buenas noticias. No son buenas noticias. Si tú no has reconocido al Señor como tu Salvador, si tú has decidido vivir en rebeldía, si todavía en tu corazón hay incredulidad, aún después de escuchar este sermón, tu incredulidad, tu falta de fe, como tú le quieras llamar, no invalida el hecho de que el reino es real. Y si después de escuchar este sermón tú deseas, se ha despertado en ti un deseo de poder vivir en la eternidad el día que el Señor te llame a su lado, este es el momento oportuno para que hoy tú te pongas a cuentas con Dios. El Señor no te pide algo que tú no puedas hacer, simplemente que hoy reconozcas que de la manera en que estabas viviendo o en que estás viviendo una vida apartada del Señor. Al pastor lo puedes engañar, a tu familia le puedes engañar, haciéndoles creer que tú estás bien delante de Dios, pero a Dios no lo podemos engañar, familia. No lo podemos engañar. Hoy el Señor te permitió abrir tus ojitos. Hoy el Señor te permitió venir aquí a este lugar. Y esto es con un propósito. Y el propósito es que tú pongas a cuentas tu vida con el Creador, para que de esa manera el Señor limpie tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estas buenas noticias que se te han predicado, ¿las quieres disfrutar o simplemente las quieres dejar pasar? Si tú en esta tarde deseas empezar a vivir una vida en Cristo, si tú hoy deseas empezar a abrir tu corazoncito, ese que tanto has cerrado por años, y que hoy le digas: Señor, me he equivocado, el pecado está todavía en mi corazón, hay cosas que sigo haciendo y sé que me pueden, y que sé que no me pueden, me apartan de ti, pero hoy quiero poner a cuenta mi vida. Y si tú que nos visitas por primera vez, por segunda vez, tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón,
Si tú hoy deseas empezar a vivir una vida en Cristo, repite conmigo esta oración. Aquí en el Evangelio no se te va a cobrar. Esto es gratuito. Esto Dios lo da. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. Y si tú hoy te has identificado con este sermón, si tú deseas vivir en la eternidad con el Creador, disfrutar de esa herencia, creo que este es el momento en que tú hoy puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Y si tú lo deseas, repite conmigo estas palabras. Dile: Señor, hoy entiendo que de la manera en que estaba viviendo no podría disfrutar de esta herencia, Señor, tuya, porque me doy cuenta que soy un pecador y que estaba apartado de ti. Pero hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Limpia mi corazón y mi mente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir en tu camino, entendiendo que yo solo no puedo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de corazón, seguro estoy que un día todos, familia, nos volveremos a ver en la eternidad con el Creador. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. Dejo lugar a mi esposa, no lo diga, acá está, para que recojan la ofrenda. Pueden sentarse, pueden sentarse. Buenas noches, hermanos. Seguimos honrando a Dios, ¿verdad? Ahora con nuestras ofrendas. Les quiero leer ahí en Primera de Crónicas 29, del 9 al 11. Si lo gusta buscar, Primera de Crónicas 29, del 9 al 11. Dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino, y tú eres el celso sobre todos. Amén. Hermanos, aquí el rey David estaba diciéndole al pueblo, ¿verdad?, que diera su ofrenda para la construcción de su templo. Él sí tenía, ¿verdad?, él tenía oro y plata para hacerlo, pero él quería que su pueblo participara en la construcción de su templo. ¿Por qué? Porque él sabía el gozo que es dar y el gozo que debemos nosotros de tener, ¿verdad? Que al dar nosotros lo damos por amor y agradecimiento, que es es como nosotros debemos dar, ¿verdad? Y así Dios nos bendecirá grandemente. Estamos seguros que así sea. Así que el pueblo pues dio voluntariamente, ¿verdad? Sin que nadie le dijera nada, y gozoso, con alegría en su corazón, no quejándose, no renegando, no diciendo no tengo, no diciendo ya di mucho, sino que lo dio, y lo dio alegremente y de voluntad. Amén. Así que pues esto es un ejemplo, ¿verdad?, para nosotros, que nos gocemos en participar de la obra del Señor. Así que vamos a orar por sus ofrendas que van a ser depositadas en esta hora.
Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, la honra y la gloria, Padre, porque tú eres bendito, Señor, tú eres nuestro proveedor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre, porque lo que tú nos das vamos a dar, Señor, con alegría en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que eso es lo que tú quieres, Señor, que nosotros demos por agradecimiento, Señor, voluntariamente, Señor, sin queja alguna, Padre, porque sé, Señor, que tú bendecirás al dador alegre, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a cada hermano, Padre. Bendice sus hogares, sus fuentes de trabajo, Señor. Si hay algún problema económico, Señor, sé tú con él, Señor. Sé tú tu proveedor, Señor. Bendícelo, Señor. Ayúdalo en cada problema, Señor, que tenga en su hogar. Bendice, Señor, también a cada familia representada, Señor. Te pido, Señor, que tú tomes esta ofrenda, Señor, de olor fragante, Padre, y que sea de bendición, Señor, para tu pueblo, para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Sí, Señor. Hermanos, antes de irnos, nada más un aviso a las personas que se van a bautizar. Ahorita que ya despidamos, se quedan por favor unos minutitos. Y tenemos también para mañana el estudio de trazos, moldeando el carácter de nuestros hijos, a las 8 de la noche. Ahí estamos en la iglesia Cristo la Roca, para todos los padres, abuelos, para aquellos que son solteros también, para que vayan, que el día de mañana ya están preparados cómo educar a los hijos. Y el domingo se llegó. El día 26, hermanos, ahora que están los bautizos, ya lo venimos anunciando ya desde semanas atrás. Ahora sí ya es este domingo, el domingo ya este 26 a las 10 de la mañana va a ser en Sofía Jardín. Para aquellos que no sepan cómo llegar, bueno, van a estar los camiones de la iglesia. Vas como unos 15 minutos antes de las 10 o media hora antes. Unos 20 minutos antes de las 10, 9:40 ahí en la iglesia Cristo de la Roca. De ahí vamos a partir. Para aquellos que no sepan cómo llegar, ahí pueden llegar. Y allá se va a hacer el servicio normal, o sea, se va a hacer la predicación, se va a hacer la alabanza y va a ser los bautizos. Así que allá todo nuestro servicio va a ser allá el 26 y continuamos con brigadas, hermanos. Ahora brincamos a Caracol el día 2 de julio. Día 2 de julio empezamos con la brigada de Caracol. Así que todos los que han participado, les invito por favor que sigan asistiendo con las brigadas. Aquellos que sepan o tengan alguna habilidad, algún talento, algún oficio que puedan brindar de manera gratuita para hacer de bendición a otras familias, por favor pueden acudir conmigo para apuntarse para el día 2 de julio, donde vamos a tener nuestra brigada en Colonia Caracol. Amén. Otro anuncio, listos. Así que hermanos, pues son todos los anuncios. Ya el próximo domingo, por favor, no falten.
Y aquellos que no me lo han comentado, pero que lo han estado pensando acerca del bautizo, bien se pueden acercar con su servidor y me pueden decir, ¿sabes qué, hermano? Ya lo pensé, quiero dar ese paso de obediencia. Y si es así, por favor quédate en un ratito más. Vamos a tener una plática con nuestro pastor, así que pónganse de pie, hermanos. Ya vamos a orar para retirarnos. Hermanos, aquellos que van a poder asistir, no es obligatorio, pero sí lo quiero comentar. Como hay alberca en Sofía Jardín, si se pueden meter, pues nada más llévense su cambio para que no se vengan todos remojados en el carro. Y hermanos, como vamos a convivir toda la familia de la fe, normalmente siempre se acostumbra que cada familia lleva guisos, y se hace de todo. Tú puedes, la verdad es que todo lo ponemos ahí a disposición de todos y todos agarramos de todo de traje, ¿verdad? Así que en esta ocasión vamos a manejar, se cambia un poquito la dinámica. Ahora vamos a manejar exclusivamente lo que es el guiso de picadillo y de carne con chile. Picadillo y carne con chile, yo sé que hermanas les sale bien rico. Yo sé. Y como quiera voy a comprobar, de aquí al domingo me voy a ir día por día en cada familia para carne con chile, carne con picadillo. Y ya voy probando. Sí, no, para dar el visto bueno. Hermanos, por favor, aquellos que puedan, los que no puedan, que no sea una objeción para no poder ir. No quiero que me digan, hermano, es que no tenía y por eso no fui. No, olvídate de eso. Si tú puedes, puedes llevar picadillo, carne con chile. No es por ser así, pero a mi abuela siempre carne con chile le queda bien, así que ella no tiene pretexto. Tortillas de harina, señor. Hermanos, así que si puedes llevar tu picadillo, una ollita, para poder compartir con la familia de la fe, o tu carne con chile, la verdad es de que sería mucha bendición para muchas familias. Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor, este martes tan hermoso. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que estamos viviendo, Señor. Hemos aprendido, Señor, cada vez más de tu palabra, Señor. Sin duda alguna, deseamos, Señor. Es nuestro deseo a partir del día que te conocimos, Señor, que un día se cierren nuestros ojos aquí, Señor, y se abran contigo, Señor. Deseamos verte, estar contigo, Señor. Deseamos, Padre Celestial, disfrutar, Señor, de lo tanto que hemos predicado y hemos escuchado, Señor. Disfrutar de tu presencia, Señor, a cada momento. Y yo te pido, Señor, que tú ayudes a la congregación, Señor. Tú conoces las debilidades, Señor. Ayúdales, Padre Celestial. Hoy personas, Señor, te han reconocido como su Señor y Salvador. Ciertamente tú conoces las debilidades, las luchas, Señor, que ellos tienen. Pero sé que tú los has traído con un propósito. Sé que tú los has llamado con un propósito, Señor. Y yo te pido, Señor, que la palabra que se ha predicado, Señor, que tu Espíritu Santo siga redarguyendo en sus corazones. Despiértales cada vez más el amor, Señor, de venir a escuchar de tu palabra, Señor, para que ellos sean fortalecidos en la fe, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ve con cada uno de mis hermanos, Señor, a sus hogares, a donde quiera que vaya. Ve con ellos, Padre Celestial. Sé tú con ellos, Señor. De aquí, Señor, a donde quiera que ellos vayan, Señor, que vayan sabiendo, Señor, que tú cuidas de ellos día y noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Y hermanos, Dios me los bendiga, salúdense. Los que se van a bautizar, por favor, quédense unos minutitos. Y aquellos que ya se decidieron bautizarse, por favor, también quédense. Amén. Qué gusto verte. Hola, manita. ¿Cómo estás? Dios te bendice. Qué bueno, bien bendecidos. Aquí andamos. Ya puro. Sí,
nunca se me olvida. Sí, ahí estamos. Ya saben, la Yolanda. Su salud y pues lo que el Señor nos da. Ya no pero Dios sabe, ¿verdad? Obra y espero que se rinda al Señor, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, ¿verdad? Sí, exacto. Quiere la recuperación. Pues yo le pido. Sí, claro, sí, claro. Exactamente. Yo confío, pues. Sí, así es. Ándale, Mani. Dios te bendice, Mani. No, es que estaba con el... ¿Sí era o no era? Loco la de este. Sí. Es cuestión. Allá no van a hacer ¿Cómo está? No, es que gracias a Dios bendecir, pero no voy a ir el domingo porque no dijeron que llevaran Coca. Ah, no, pero esa yo me encargo de manera personal de decirles. Bendito sea Dios. ¿Cuándo me recibe en su casa? Yo. Las puertas están abiertas. El jueves. Como le digo al pastor José, sabe que ya fue muy temprano y que todo ahorita digo, usted no se apure. Y que pásale porque estas bendiciones me gustan. ¿Jueves? No, hijo, usted nomás diga ahora. ¿El jueves? A las 8:30. Sí, que salga mi esposa entonces. ¿Sí? Bienvenido siempre. Algo para allá. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Le dimos a Dios. Le digo, estas bendiciones sí me siempre le digo, me abraza y me esta sí me luego fue bien temprano y le dije a Rogelio, es que a veces Tomás haciendo calor, baño noche y baño ya me había bañado. Dije, no fue a dejar unos materiales. Voy a dejar unos materiales de espacio. No, dijo, aquí se los dejo y ya me voy. Y luego, voy a orar. Van a recibir la primera oración de este Morir a su creador.